Hola, ¿qué tal? Te saluda Olivia Prado. Bienvenido al podcast Finanzas para la Vida. Me dedico al coaching financiero y de negocios y también soy experta en inversiones. Y el día de hoy quiero hablarte sobre un tema de la inflación y cómo puede impactar tu bolsillo. Bien, no sé qué tanto sepas de inflación. De repente escuchamos estos tecnicismos de la macroeconomía de un país y creemos que es algo que no influye a nosotros, pero si tú más o menos vas al súper y te das cuenta cómo ha estado subiendo los precios de muchos de los alimentos, bueno, yo creo que ya estás viviendo la inflación y te das cuenta cómo ocurre en la macroeconomía que llega a impactar tu bolsillo. Pues fíjate que estos conceptos son fundamentales para proteger tus ahorros en cualquier momento. Y yo he elegido este tema para darte información de valor que te ayude a anticiparte a situaciones y estrategias y decisiones que tú consideres tanto para tu bolsillo, en tus inversiones y en tu negocio, porque créeme, esta inflación impacta las tres áreas que acabo de mencionar. Si no lo tienes en cuenta, puede que pierdas capacidad adquisitiva o no aproveches todas las circunstancias que aparecen a tu alcance. Cada escenario es distinto y hay que comportarse de distinta forma de acuerdo al escenario o al momento de vida económico en el cual te encuentras. Porque hay una verdad, las finanzas personales no son lineales. La situación económica que estás atravesando tú en este momento no es la misma ni será en los siguientes 5 años, porque simplemente nuestras vidas van cambiando. A veces estamos solteros, casados, con hijos independientes. A eso me refiero a las etapas de vida económica. Así que hablar de la inflación en este sentido es para que hoy en día que tenemos estos movimientos de la economía entre la reciente pandemia que acaba de terminar, entre el conflicto de Ucrania y Rusia, pues hay muchos efectos que están ocurriendo y es importante que los conozcas. Y para eso, primero quiero explicarte qué es la inflación. La inflación suele confundirse con la subida de precios, pero lo cierto es que eso es solo un efecto de lo que realmente es la inflación. En realidad la inflación como tal es la devaluación de la moneda, es decir, la pérdida del poder adquisitivo. Explicado de otra manera, que hay más moneda de la que la gente desea, o sea, hay más circulante que oferta de productos. La consecuencia de ello, lógicamente, es que los precios suben, porque la moneda vale menos, pero seguimos cuantificando los precios pues en base a nuestra moneda. Lo puedes imaginar de este modo. El valor de las cosas sigue siendo el mismo, se mantiene estable, pero el valor del dinero baja. Como el valor que atribuimos a las cosas está referenciado en dinero, pues el precio de las cosas sube. Por eso es fácil que confundamos el orden de los factores y creamos que la inflación es la subida de precios, cuando solo es el efecto que ocurre. Esto tiene pues claras consecuencias para tanto el patrimonio que hayas acumulado, especialmente si tienes por ahí ahorros en efectivo o guardados en una caja fuerte o tan solo dinero en tu tarjeta de débito donde te pagan tu salario. El tener dinero en un lugar que no esté creciendo conforme la inflación, ya estás perdiendo. Por eso es importante que conozcas este tema de la inflación y que puedas decidir estrategias de cómo invertir el dinero que por lo menos, conservadoramente hablando, esté a la par con la inflación. Bien, ahora quiero platicarte de otro estado económico que es la deflación. Así como suena, pues es lo opuesto a la inflación. Sucede cuando el valor del dinero aumenta y en consecuencia el precio de los distintos bienes que hay en la economía bajan relativamente. En ese caso, aquello que antes valía 1,000 ahora pasa a valer 500. También, como en el caso de la inflación, esto tiene importantes efectos en tu patrimonio, así que hay que saber cómo enfrentarse a la deflación. Como no estamos en este momento atravesando una deflación, estamos lejos de atravesar una deflación, sí quiero hablarte del tercer término que se llama estanflación.
Si bien nuestro país, México, no estamos sufriendo un riesgo a llegar a una estanflación, pues nuestro vecino país sí, Estados Unidos. Y como decimos los mexicanos, que cuando Estados Unidos les da una gripa, pues a México le da tos, pues es importante que conozcas qué está ocurriendo y cómo puede ocurrir la estanflación en tu economía personal. Para empezar, te platico que la estanflación en un país es la combinación de inflación y estancamiento económico. Dicho fenómeno une estos dos conceptos que, cuando se producen a la vez, son devastadores para la economía. En otras palabras, la estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece, y a la vez se encarece el costo de vida motivado por la inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. Ahora bien, ¿por qué en Estados Unidos ocurrió esto? Bien, recordaremos que en el 2020 el presidente, en ese momento Donald Trump, eligió mandar a los norteamericanos un cheque mensual con el objetivo pues que tuvieran liquidez para hacer frente al COVID y que hubiera flujo en la economía. Bien, esto lo que provocó es que había mucho efectivo, producto de simplemente imprimir más dinero, y no había efectivo producto de ganancias de un país. Por lo que el circulante de un país es prácticamente ficticio, porque no fue por el crecimiento, no es porque las empresas hayan crecido y vendido más, o el país haya obtenido ganancias por la exportación de productos, simplemente fue porque distribuyeron más dinero impreso. Bien, ¿y qué ocurrió entonces? Ocurrió que había desabasto de insumos, y esos insumos, los pocos que quedaban, pues se encarecieron. Es un escenario muy complicado donde se colapsan situaciones de alza de precios, de aumento de desempleo y un estancamiento económico del país. Y pues esto puede llevar al país, que lo está sufriendo, a circunstancias muy graves, sobre todo el empobrecimiento. Ahora, hay unas características para que tú puedas identificar cuando un país, o si tu país está entrando a un estado de estanflación. Una de ellas, como lo mencioné, es que exista una elevada inflación, así como un elevado desempleo y una tasa de crecimiento moderada, estancada o incluso negativa, o sea que no esté creciendo el país. Por lo habitual provoca el empobrecimiento económico de aquel territorio pues que lo sufre. En este momento las principales potencias como Estados Unidos están acercándose a este estado. Ahora, este estancamiento también provoca el empobrecimiento de los habitantes, lo que a su vez merma la demanda y por tanto pues va a empeorar todavía más este estancamiento económico. O sea, se va haciendo como un efecto bola de nieve. Por cierto que si este podcast te está gustando, también puedes leerlo en mi blog de oliviaprado.com/blog. Ahí lo encuentras, ahí está impreso. Si te gusta escuchar, a veces es más práctico. A mí me gusta escuchar tal vez a veces más cuando no tengo tiempo de leer. Pero bueno, ahí está el blog. Bueno, sigo con las características. Otra característica de la estanflación que afecta gravemente el crecimiento de distintos sectores productivos. Suele venir también predecida de shocks que generan desajustes en los mercados entre la oferta y la demanda. Es un concepto reciente, por lo que los expertos siguen investigando sobre sus causas, consecuencias, así como los mecanismos para solventar. Yo creo que desde mi punto de vista, el mecanismo para solventar y revertir esta inflación es uno de los principales objetivos que deberían de tener las economías de estos grandes países, puesto que sabemos que si ocurre una situación de más inflación, de manejo de la moneda, inclusive cuando empezamos a sentir que no hay un flujo constante y sostenido de los principales commodities como el gas y el trigo, que son uno de los temas más importantes que hoy en día la grabación de este podcast están sobre la mesa, pues el tema de cómo solventar este escenario pues se convierte en fundamental. ¿Qué consecuencias
tiene un estado de estanflación. Bueno, producen elevado desempleo a la vez que desciende el Producto Interno Bruto de un